En la mañana de hoy vamos a hablar sobre una molécula bastante interesante que es el brivaracetam, sobre sus aplicaciones clínicas en la epilepsia y en la actualidad. Entonces, tengo conflicto de interés como ponente de Asofarma para esta presentación. Vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de un masculino de 45 años de edad con antecedentes de hipertensión, también trastorno del estado de ánimo, diagnosticado con depresión. Él había sido diagnosticado con epilepsia de inicio focal desde la infancia, desde los 8 años de edad. Tuvo un control, o como llamamos un periodo de luna de miel en la adolescencia, y luego un retorno de las crisis a los 26 años de edad. Básicamente en la semiología lo que refiere es un aviso de sensación de mareo, alteración de la conciencia, referido como una desconexión, queda con la mirada fija, puede emitir lenguaje, a veces coherente, a veces incoherente, y luego con una aparente evolución a una postura tónica sin especificar lateralidad por parte de los testigos y una duración que suele oscilar de 5 minutos. Posterior a los eventos puede presentar vómitos en ocasiones. La frecuencia de crisis es de 1 a 2 veces al mes. Entonces, en los antecedentes medicamentosos, actualmente el paciente estaba con levetiracetam 1000 miligramos 2 veces al día y la sertralina como antidepresivo. Él refería trastorno del sueño, con un sueño irregular, interrumpido y que oscilaba quizás entre 4 a 5 horas. Había referido una disminución en la efectividad laboral, atribuido principalmente a su estado de ánimo, la habilidad emocional, irritabilidad, incluso presentándose agresivo. Y muchas veces lo asociaba al uso del fármaco anticrisis y lo llevaba a una medicación irregular, quizás contribuyendo a que la frecuencia de crisis se mantuviera. Interesante que en la resonancia había como hallazgo una encefalomalacia temporal derecha sin un antecedente claro de un evento vascular o un evento traumático. En el electroencefalograma que se realiza se pudo observar básicamente ondas lentas y disfunción a nivel focal temporal, así como actividad de complejo onda aguda, onda lenta, temporal posterior del lado derecho. Entonces, en este caso nos haríamos las siguientes preguntas. ¿Qué opciones terapéuticas podemos usar? ¿Sería la medicación actual la que está afectando su calidad de vida? Y si hay un fármaco anticrisis que pudiera ser considerado como quizás ideal en pacientes con comorbilidades psiquiátricas o con alteraciones de la conducta. Y son respuestas que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a hablar un poquito del brivaracetam. El brivaracetam es una molécula cuya finalidad fue desarrollarla en el sentido de que primero se buscaba un mejor control de las crisis, como todos los anticrisis, y también que tuvieran más afinidad o una mayor selectividad. Y básicamente así es muy similar su estructura al levetiracetam. Vamos a ver que él va a presentar una acción o un mecanismo en el cual actúa en una proteína de la vesícula sináptica que es 2A. Esta proteína tiene una función muy importante en lo que es la regulación de los neurotransmisores de la sinapsis neuronal. Y básicamente el brivaracetam lo que va a hacer es actuar con mayor selectividad en esta proteína y por ende se ha podido demostrar o se piensa que su mecanismo por el cual funciona es regulando este mecanismo excitatorio, los neurotransmisores excitatorios. Tiene la ventaja de tener una mayor afinidad, se dice que es 20 veces mayor y una mayor selectividad en comparado con el levetiracetam. Características muy importantes a tomar en cuenta es la buena disponibilidad que presenta la parte en la vía oral, principalmente porque tiene una rápida absorción y se puede lograr concentraciones máximas séricas incluso en 1 hora. Tiene una vida media que va de 7 a 8 horas y sí tiene un metabolismo hepático y una eliminación vía renal. Lo del metabolismo hepático es importante resaltar y por lo tanto va a tener más interacciones que el levetiracetam.
En estos estudios se buscaba evidenciar la comparación, si había una superioridad de uno u otro fármaco. Unos demostraron un mayor perfil de tolerancia en cuanto a la parte o demostrado por la seguridad o menos efectos adversos conductuales en comparación con el levetiracetam. Otros estudios demostraron que el levetiracetam tenía menos efectos secundarios en otros, como por ejemplo en la presencia de mareos y somnolencia. Y otros metaanálisis identificaron que realmente no había una diferencia tan significativa entre uno u otro. Entonces, las indicaciones iniciales del brivaracetam, sabemos que su principal indicación va a ser en la epilepsia de inicio focal, tanto en monoterapia como una terapia complementaria. En un inicio se empezó como terapia complementaria precisamente en las epilepsias de inicio focal en pacientes mayores de 16 años de edad. Más adelante se fue aceptando ya el uso en mayores de 4 años, tanto en Estados Unidos como en Europa, tanto en el tratamiento primero como terapia complementaria y más adelante como monoterapia. Claro, siguiendo recomendaciones de dosificación de acuerdo a modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Luego se hizo una revisión por parte de la FDA en el 2021 y ya se autorizó la indicación incluso en epilepsia focal en pacientes de 1 mes de edad y mayores, siguiendo las recomendaciones de dosificación de la siguiente forma. En adultos o mayores de 16 años, recomendando una dosis inicial, como podemos ver, de 50 miligramos 2 veces al día, o sea, 100 miligramos por día, y una dosis de mantenimiento que pudiera ir de 50 a 200 miligramos por día. La salvedad de que ya cuando tenemos niños que pesen más de 50 kilogramos, puede ir de 25 a 50 miligramos divididos 2 veces al día, es decir, con un total de 50 a 100 miligramos por día. Y básicamente, así como básicamente en todos los fármacos lo hacemos, va a haber una distribución de acuerdo al peso. Entonces, ¿dónde podemos o dónde debemos modificar la dosis? Se ha demostrado que en pacientes con falla hepática debemos disminuir esa dosis inicial, incluso considerarla de 25 miligramos 2 veces al día y no exceder o sobrepasar la de 150 miligramos por día. En la insuficiencia renal no hay una evidencia clara de que deba de modificarse la dosis, sí tener la precaución. Y sumamente importante en pacientes que requieran una coadministración obligatoria con la rifampicina, debemos de duplicar la dosis, por lo que vamos a ver aquí. En las interacciones medicamentosas, cuando usamos rifampicina en administración del brivaracetam, vamos a encontrar que disminuye las concentraciones plasmáticas, principalmente por esa interacción a nivel hepática. Con relación a la interacción con los otros fármacos anticrisis, por ejemplo con la carbamazepina, se ha demostrado que los efectos adversos suelen empeorar, es decir, hay una menor tolerabilidad y un menor perfil de seguridad hacia los pacientes. Cuando usamos la combinación de fenitoína y brivaracetam, aumenta las concentraciones plasmáticas de la fenitoína, o sea que es algo que debemos tomar en cuenta. Con el levetiracetam, aunque digamos, bueno, tiene un mecanismo de acción similar, hay casos en los cuales se ha usado de manera concomitante, pero se ha demostrado que no proporciona ningún beneficio terapéutico, por lo cual no se recomienda una administración en conjunto como tal. Entonces, ya con fármacos de tercera generación, como el cannabidiol, es muy interesante porque el cannabidiol aumentaría el brivaracetam en las concentraciones plasmáticas de un 95 a un 280%, o sea que es algo a tomar en consideración. Con la eslicarbazepina, la cosamida y perampanel, realmente no hay una data muy específica en esto. En los efectos secundarios, los pacientes van a referir principalmente afección a nivel del sistema nervioso, mareos, fatiga, pero principalmente la somnolencia. Incluso es el que se ha registrado como la mayor preocupación de los pacientes en una etapa inicial, incluso cuando se adquieren mayores dosis. Aunque hay una disminución de los síntomas conductuales y psiquiátricos, aún así hay un porcentaje y hay casos de que se pueda presentar irritabilidad. Náusea y constipación también fueron descritos. En este metaanálisis de revisión por diferentes autores, también se destacó principalmente la somnolencia, que se pudo haber presentado incluso hasta en un 18% de los pacientes, el trastorno del sueño o insomnio,
dolores de cabeza y también en menor medida irritabilidad y ansiedad. Entonces, este fármaco fue aprobado en base a estos 3 estudios. Estos estudios buscaban medir lo que era la reducción porcentual comparándolo con placebo y básicamente ellos hicieron mediciones en los primeros 2 con 7 días de medir la primera semana en cuanto a la frecuencia de crisis y en el segundo estudio básicamente era luego de 28 días. En el primer estudio, básicamente la mayor respuesta de reducción en cuanto al porcentaje sobre el placebo fue a la dosis de 100 miligramos por día, que fue de un 17%. En el segundo estudio se midió hasta 50 miligramos al día y se obtuvo una disminución del porcentaje de la reducción de crisis de un 16.9%. Y ya en un tercer estudio, en la dosis de 100 miligramos por día de 25% y de 225.7%. Entonces, básicamente, en diferentes artículos o en diferentes estudios se pudieron encontrar una mayor efectividad en cuanto a una reducción promedio porcentual que fue estadísticamente significativa. En este primero hubo una reducción semanal de la frecuencia de crisis de un 41.8%, obviamente fue mayor a mayor dosis usada. En el siguiente estudio los pacientes lograron una reducción porcentual que se midió incluso de un 17% y tanto en dosis de 50 como 150 a 10 semanas de tratamiento. Y en este estudio que podemos ver acá hubo una reducción porcentual de un 29.77 en comparación con un 17% que fue con el placebo. Podemos seguir, otro estudio que habla de un 22.5 en dosis de 20 miligramos por día y de 30.5 en dosis de 50 miligramos por día. Y todos concordaban que a mayor dosis, mayor hubo una reducción porcentual de la ocurrencia de crisis y básicamente es como el mensaje de dosis terapéuticas de 100 miligramos, una reducción de 24.4 y a 200 miligramos una reducción de 24%. Esto es en caso de epilepsia de inicio focal. Ahora bien, ¿qué pasa con la epilepsia que es de inicio generalizada o la epilepsia generalizada idiopática? Se puede usar como monoterapia. Realmente no hay una evidencia muy clara, faltan datos sobre el uso del brivaracetam como monoterapia en las epilepsias de inicio generalizado. Sí hay estudios que han demostrado cierta eficacia, pero estadísticamente no significativo y por lo tanto cada subtipo de estos tipos de epilepsia deben ser estudiadas de manera diferente y aparte. En la encefalopatía epiléptica sí hay más datos al respecto. Incluso hay un estudio retrospectivo multicéntrico en el cual se logró una respuesta de un 30 a 45% de los pacientes que habían sido diagnosticados con encefalopatía epiléptica y tuvieron una reducción incluso de más del 50%. Un 9% logró incluso la libertad de crisis. Entonces, aún así, faltan más datos y faltan más porcentajes por tomar en cuanto al número de pacientes. Entonces, ¿qué sucede con los pacientes que queremos hacer el cambio? Pacientes que estaban en levetiracetam y por alguna causa que queremos hacer el cambio, ya sea por buscar un mejor control de crisis, ya sea por síntomas adversos de conducta, de trastorno del estado de ánimo. Lo interesante que se pudo encontrar es que primero pensábamos que pudiéramos obtener un mejor hallazgo de efectos adversos y que la eficacia pudiera ser mejor, pero no es tanto así. Por ejemplo, en este metaanálisis se obtuvo que el brivaracetam tenía mayor eficacia en pacientes que no habían recibido el levetiracetam anteriormente y se sospechó que básicamente era porque todavía había esa ocupación de los receptores en la proteína de la vesícula sináptica 2A por parte del levetiracetam. No hubo una diferencia significativa en la tasa de respondedores en dosis de brivaracetam de 50 miligramos y 1000 miligramos de levetiracetam. Sí se encontró que había una menor tasa de efectos secundarios en pacientes que habían referido efectos adversos asociados al levetiracetam. Entonces, ¿qué tal sobre si hacemos un cambio de levetiracetam a brivaracetam de manera directa o como llamamos acá de un día para otro?
Hay autores que prefieren hacer un descenso gradual en el cual se puede agregar el medicamento y ir retirando lentamente el levetiracetam, pero incluso hay artículos que pudieran avalar que lo podemos hacer directamente. Básicamente en este estudio se hizo el cambio de la medicación en busca de mejorar la tolerabilidad por parte de los pacientes por los efectos adversos, y se encontró que en los efectos adversos asociados a síntomas neuropsicológicos en pacientes que estaban usando previamente el levetiracetam hubo una mejoría de un 76%. En cuanto a la frecuencia del control de las crisis o si hubo reducción, el paciente se mantuvo mejoró en un 26.8%, hubo un empeoramiento de las crisis en un 12% y se mantuvo igual en un 61%. Entonces, en esta tabla se puede mostrar básicamente la mejoría en cuanto a síntomas como irritabilidad y agresividad, que hay datos sobre incluso que puede llegar a un 80% de la mejoría de estos síntomas, y los síntomas incluso de depresión mejorar hasta un 70%. Entonces, ¿cómo hacer el cambio? Se puede guiar de la siguiente tabla en cuanto a equivalencia de dosis. Brivaracetam de 50 pudiera ser equivalente a 1000 miligramos de levetiracetam, 100 a 2000, 200 a 3000 miligramos. Y en caso de necesidad se pueden intercambiar de manera instantánea, como había mencionado, o también hacer un descenso gradual del fármaco como tal. Entonces, ¿qué se ha obtenido en cuanto a qué resultados tenemos en cuanto a si hacemos esa conversión y lo dejamos en monoterapia? No solamente con el levetiracetam, sino también con otros fármacos anticrisis. Y se obtuvo que la conversión logró una alta retención, es decir, los pacientes mantuvieron el uso de la medicación a 6 y 12 meses de valoración. Las tasas de ausencia de crisis oscilaron entre un 72.7% a 58% en un estudio también de 6 a 12 meses de seguimiento. La tasa de retención de tratamiento y ausencia de crisis fueron ligeramente mayor que los que cambiaron por el levetiracetam, y fue bien tolerada los efectos adversos, y la somnolencia, la fatiga y la irritabilidad fueron los eventos adversos más comunes. Es decir, a pesar de que consideramos muchas veces evitar el fármaco o tratar de agregar el fármaco en aquellos pacientes que tienen irritabilidad y agresividad, incluso aún así se puede mantener o puede presentar este efecto adverso. Entonces, ¿qué pasó con nuestro paciente? Se decidió hacer el cambio de brivaracetam 50 miligramos cada 12 horas. Él presentó primero una reducción de crisis a un evento en 3 meses. Refirió una mejoría considerable de los síntomas conductuales y del estado de ánimo. Aún así hubo un mejor soporte psicológico y también desde el punto de vista psiquiátrico, con ajustes de dosis. Y luego se sube dosis de mantenimiento a 100 miligramos cada 12 horas, teniendo una libertad de crisis actual de 6 meses. Entonces, espero que les haya interesado, y más adelante si tienen alguna pregunta o comentario. Muchas gracias.